Si recuerdo algo del Callaway C7R era su vista lateral, aquella cintura afilada con unas líneas paralelas que le otorgaban un aspecto depuradísimo, ¿no? El más puro estilo europeo de vanguardia, transferido directamente a un portador de lo más yankee. Bueno, no es un Porsche, un Panhard o un Lotus, pero qué delicia de GT. Aunque para hablar de este prodigio maldito, veréis por qué lo llamo maldito, es irrefutable la invocación de otro de aquellos sueños de nuestra infancia, el Chevrolet Corvette. Bueno, decir que en algún momento de la historia, allá por los años 50, General Motors había barajado la liquidación del Corvette, un modelo que terminó por sobrevivir a nuestros días debido a dos motivos inherentes: la aparición del idílico V8 Small Block de Chevrolet y del ingeniero soviético Zora Arkus Duntov, el llamado padre de los Corvette. Callaway Competición comenzó en 1994 con el propósito de competir en Le Mans, la carrera de resistencia más prestigiosa del mundo. Pero hablar de Callaway es hablar del pasado, es hablar de un joven piloto de Trans Am que creó su propio taller al noreste de los Estados Unidos, Connecticut concretamente. En aquellos años iniciales, Reeves Callaway comenzó, pues como todo el mundo, realizando prácticas de lo más humilde. Entonces se conformaba con la aplicación de la sobrealimentación en diferentes vehículos, irónicamente sobre marcas europeas como BMW o Alfa Romeo. Pero los vestigios de Callaway en competición se remontan a 1989, como os dije hace un momento, en la serie SCCA Trans Am, donde comienzan a verse ya algunos Corvettes modificados por esta empresa. Pero también, durante aquel ejercicio de 1989, estuvo involucrado en la elaboración de la mecánica del prototipo Aston Martin AMR1, que fue destinado a competir en el Grupo C, pero de esto hablaremos aparte otro día. Tuvimos que esperar hasta 1991 para ver cómo Callaway ingresaba en las carreras como protagonista principal, utilizando su propio nombre, me refiero. En este caso aterrizaban los Slithammer Corvettes, construidos para hacer frente al campeonato IMSA Supercar, que se presentó como una serie de apoyo para los eventos de resistencia de la propia serie. Boris Shade, aquel año, escribiría su nombre en los libros de historia, siendo el primer piloto en iniciarse en esta nueva era sobre las cabinas Callaway. Ahora viajamos en el tiempo hasta 1993 y el preparador saca un billete para Europa con la intención de echar raíces racing en el viejo continente. Allí tenía una cita pendiente con Boer y Sikon, una empresa de carrocerías especializadas compuesta por el alemán Ernst Boer y su socio Giovanni Sikon. Boer había conocido a Callaway en el Salón del Automóvil de Frankfurt de 1987. A ambos les unía la pasión por los Corvettes y directamente deciden competir juntos utilizando este deportivo en la ADAC GT. El susodicho Boris Shade y Wolfgang Glott estaban en las cabinas como pilotos, pero lamentablemente los nuevos Callaway Corvette no pudieron asumir el rendimiento de los inmortales 911 y no lograron ningún podio durante su primera temporada. Un año después, recordar, estamos ahora en 1994, las perspectivas profesionales del consorcio continuaban ampliándose. Esto da lugar al nacimiento del Corvette Callaway Supernatural, traducido a su versión de carreras como LM600, igual que los Venturi. Como os dije, la principal ambición de esta empresa era conquistar las 24 horas de Le Mans, y rumbo a las ART que se pusieron. Al final, como siempre, de todo esfuerzo se obtiene su fruto, y el LM600 se abrillantaba ocupando la segunda y la tercera posición en su categoría durante la edición de Le Mans de 1995. Y novenos en la general, no se me olvide, que era una posición muy buena. Una vez transcurrida esta edición, la empresa haría una breve pausa para dejar que los equipos privados, como Augusta Racing, operen en la pista con sus productos. Se construyeron hasta 4 chasis durante este periodo, numerados desde el 001/95 al 004/95, valga la redundancia, 2 de los cuales, como os he dicho, fueron encargados por Rocky Augusta. Callaway oficialmente no se había echado a un lado con la intención de retirarse de la competición, ni mucho menos. Es más, su reputación había ido en crescendo con las modificaciones de Corvettes y Camaros, y ahora elaborarían por fin el producto definitivo que daría el impulso final a su reputación. Se están tomando su tiempo para valorar y estudiar la nueva categoría GT1. Es aquí cuando surge un nuevo artefacto que en este caso apenas compartía piezas y tecnología con los Corvette. Querían un GT1 radical y con personalidad y formas propias. Y por supuesto, el objetivo seguía siendo la conquista de Le Mans. Hemos repasado varias veces ya la forja de la categoría GT1, ya sabéis, por orden.
La extinción del Grupo C, soledad y decadencia, la creación de la BPR, una serie asequible para deportivos poco modificados, y después la FIA tocando las bolas y apropiándose de esta serie en 1997 para luego terminar enterrándola, como siempre. Bien, el proyecto ya había comenzado a trazarse sobre un folio en blanco durante 1994, pero no estaría listo y materializado hasta 1996. Había nacido el Callaway C7R. La C de Callaway, 7, el número de creaciones que había nacido del seno del preparador hasta la fecha, y R de Racing, por supuesto. Para este producto no se escatimó. Como os he dicho, querían un ADN propio y partirían de la mejor genética posible. Callaway estableció algunos parámetros de diseño claves. En primer lugar, el coche tenía que ser lo más sencillo posible para facilitar tanto las reparaciones como para incrementar su fiabilidad. En segundo lugar, debía ser lo más ligero posible para así garantizar la vida útil de los neumáticos, el equipo de frenos y la dinámica de manejo. Y por último, debía garantizar unos estándares de velocidad máxima mediante el uso de una aerodinámica inteligente y, por supuesto, de un enorme motor V8. Empezaron por un nuevo monocasco de fibra de carbono que contribuiría a fijar el peso en los 1000 kilos justos, y en el que, por cierto, se eliminaron 20 años de tradición. Podían haberle diseñado al más puro estilo de los GT1, pero no. Este modelo alojaría su enorme motor en posición central delantera, justo por detrás del eje. Esto no supuso, además, ningún lastre para el comportamiento de este nuevo GT, todo lo contrario. Bueno, depende cómo lo miremos, ahora veremos. El fabricante además trasladó la ubicación de la caja de cambios hacia la parte trasera, de manera que el motor atornillado en la parte central delantera del monocasco hacía que el reparto de pesos alcanzara unas cotas formidables, al menos sobre el papel. En la práctica ya veréis. Y hablando del motor, en este caso tenemos un V8 383 basado en la versión supernatural de los C4, que a su vez derivaba de los Small Block 350 LT4. Puntualizo en este caso. Los supernatural de entre el 92 y el 96 estuvieron basados en LT1 y LT4, pero también se construyeron muy pocas unidades CR1 basados en el ZR1, menos de 20 unidades hablamos. No recuerdo la cifra exacta, tendría que mirarla por aquí y no la encuentro, la verdad, tengo un montón de papeles, pero sé que fueron menos de 20, no quiero deciros 16, 18, 17 porque me aventuraría, pero creerme que menos de 20 se construyeron. Es un poco lioso, pero intento ahí exponeroslo lo más claro posible. El conjunto fue dotado de un enorme compresor de fabricación propia, aunque puntualizar que no era el Gen 3, la generación 3 de estos supercargadores que posteriormente creó el fabricante. Con la cilindrada fijada en los 6.3 litros y las restricciones de entrada de aire pertinentes, las establecidas por el reglamento GT1, esta bestia era capaz de generar 650 caballos y, más impresionante aún, 835 Nm de par. BF Goodrich se encargó, por cierto, de fabricar unos neumáticos que soportaran esta fuerza colosal sobre el asfalto. Te subía una pared esto. Una vez terminado, se realizaron las primeras pruebas en el circuito de Hockenheim, y los resultados fueron realmente prometedores. En este caso, como el presupuesto no era tan holgado como el de un equipo oficial, únicamente se ensamblaron 2 chasis, destinados a la edición de Le Mans del 96, recordar. Es más, uno de los chasis, aunque estaba inscrito en lista, no estaba listo para competir, sino que más bien hacía presencia como para ejercer de banco de órganos, por así decirlo, del vehículo principal. Pero primero, el equipo debía asumir una prueba no menos compleja: la preclasificación celebrada un mes antes de la bandera cuadros oficial. Esta se presentaba ardiente, por así decirlo. Hablamos de más de 70 coches, de los cuales solo 52 sobrevivirían para estar presentes frente al público. No era una competencia fácil, ni mucho menos. Recordemos que eran los tiempos de los F40 LM, los McLaren F1, Lister y Nissan, por ejemplo, y Toyota también habían saltado a la categoría con ensayos ciertamente insuficientes. Hemos hablado hace poco de ello, pero ahí estaban. El principal problema era un novísimo y amenazante Porsche 911 GT1. Ese era sin duda el rival a batir. Contratados directamente por Callaway Competición, el habitual piloto de la casa Boris Said estaría presente junto con el italiano Enrico Bertaglia. Al final el Callaway C7R no debutó como se esperaba. Se mostró ciertamente lento y bastante torpe en la pista, con los McLaren F1 aventajándoles nada menos que en más de medio minuto.
Sabéis que este tiempo supone una brecha brutal en las carreras, de manera que, al contrario de lo que se pueda pensar, nuestro pequeño gran héroe no supera la precalificación y se queda fuera de Le Mans. Incluso algunos GT2 se posicionaron por delante del C7R, fijaros. El único consuelo, si se puede decir así, había sido quedar por delante del de Tommaso y del Bugatti EB110. No obstante, el aspecto del C7R no pasó desapercibido para los comisarios de la ACO, los organizadores de las 24 horas de Le Mans. Recordemos, un vehículo tan radical en sus formas y en su aerodinámica siempre estaba en el punto de mira de los que redactan el reglamento, ¿no? Que luego son los que menos entienden de automovilismo, irónicamente, por cierto. Y de este modo deciden modificar algunos párrafos precisamente inspirados en el C7R, inspirados en vetarle, obviamente. Como respuesta, Callaway presenta una versión modificada, con nuevos apéndices aerodinámicos, algunos elementos estilizados como el alerón posterior, las suspensiones también son rediseñadas y ahora se van a competir a un lugar exento de tocapelotas y de tiquismiquis. Se van a Daytona. Se me olvidaba, aquí el motor tiene más libertad de respiración y la potencia asciende a 680 caballos. Pero lo de Le Mans no había sido una casualidad. El modelo tenía potencial y durante los tramos más abiertos su potencia bruta, su fuerza, le procuraba alguna ventaja, pero luego se mostraba ciertamente torpe e inestable en los sectores más técnicos. Con la FIA rechazando al modelo con su nueva normativa y el GT actuando de forma mediocre en su propia patria, Callaway decide retirar sus inversiones del proyecto. Y he aquí el final de otro de los GT1 malditos. Este es el típico final de una película que no te gusta, ¿no? De que la película te ha encantado, se desarrolla, es súper interesante y al final dices, te quedas así como vaya final de mierda, ¿no? Hablando en plata. Un coche que prometía, que según te están contando la historia, la tecnología, la ambición, la ilusión, el desarrollo, las propias formas del vehículo, dices, es brutal, es precioso, ¿eh? Eso es innegable. Y al final dices, ciertamente era un coche torpe, como os digo, no funcionaba bien sobre la pista. No soy ingeniero, no puedo vaticinar el qué fue, pero sabéis que esto es muy complejo y hacer un vehículo competente frente a la enorme rivalidad que había entonces era muy complicado, ¿no? Y este coche, pues hay que decirlo, era torpe, era torpón, era un coche que no funcionaba. Pero bueno, su historia merece ser recordada igualmente, ¿no? No le tengo en mi colección y voy a tener que empezar a investigar ya para añadirle. Bueno, decidme qué os ha parecido el vídeo, volvemos a los GT1, que sé que os encanta, os escucho a todos en sugerencias, en comentarios, os leo prácticamente a todos, intento responderos a algunos, pero es que tengo muy poco tiempo. Ya sabéis que yo soy aquí solo, no tengo editor, no tengo a nadie que me ayude, tengo que hacer yo todo solo y me es imposible sacar tiempo para estar más activo, que me encantaría estar activo en Discord, en TikTok incluso, pero es que no me da para más. Intentaré compaginar como pueda y vamos evolucionando, que esa es la cuestión. De ahí viene Evo Master, ¿no? Muchísimas gracias a todos los miembros, como siempre, despedimos ahí con todos, están llegando ahora algunos nuevos, así que agradecido siempre por confiar en este contenido y como siempre nos vemos el domingo 21:00, amigos. Disfrutar del verano.